Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de las integrales. El día de hoy vamos a hablar de la aplicación de las integrales a la administración en la economía. Ya estamos familiarizados con el concepto de marginal. En la segunda unidad, de hecho, tratamos el tema de análisis marginal. Y básicamente marginal significa derivada. Es decir, cuando se hace referencia a una función marginal, se hace referencia a la derivada de esta función. Por ejemplo, cuando se refieren al costo marginal, se refiere a la derivada de la función de costo. Si se pide determinar la función de costo total a partir de la función de costo marginal, esto implica que tendríamos que integrar la función de costo marginal. Ahora bien, si recordamos, la integración tiene algunas limitaciones en cuanto a las constantes, puesto que cuando derivamos las constantes se hacen cero. Y si no tenemos forma de determinar ese valor de la constante, entonces es por eso que siempre agregamos esa constante de integración al final de la antiderivada. Pero en el caso de las aplicaciones, ¿verdad?, para las funciones económicas, es necesario, se vuelve necesario determinar el valor de estas constantes. Entonces vamos a tener tres tipos diferentes de ejercicios o tres opciones para poder determinar el valor de la constante. Una de ellas va a ser haciendo deducciones o suposiciones lógicas. Otra opción es porque se nos proporciona o conocer el valor de la constante. Y una tercera opción es que vamos a determinar el valor de la constante a partir de datos conocidos o datos históricos. Bien, veamos un primer ejemplo. Para este primer ejemplo vamos a emplear una deducción lógica. Y obviamente la forma de determinar la constante dependerá del tipo de ejercicio. O sea, habrá situaciones en las que podemos hacer deducción lógica. Habrán situaciones en las cuales no se podrá realizar de esa forma. Bien, entonces se nos proporciona una función de ingreso marginal y se nos pide determinar la función de ingreso asumiendo que el ingreso de cero es igual a cero. Esta suposición es la deducción lógica, puesto que es lógico asumir que si no se produce ni se vende nada, no se obtendrían ingresos, ¿no? Entonces vamos a inicialmente determinar la antiderivada del ingreso marginal. Y para ello vamos a integrarlo. Entonces, la antiderivada de la función de ingreso marginal
Y aquí agregamos al final la constante de integración. Vamos a simplificar un poco. 0.02 sobre 2 es 0.01 y 0.003. El 3 es 0.001. Bien, entonces necesitamos determinar el valor de esta constante de integración. Y en este caso se asume que cuando se producen o venden 0 unidades, no tendríamos ingreso. Es decir, que si nosotros sustituimos 0 en nuestra antiderivada del ingreso marginal, es decir, sustituimos 0 en la CX de la antiderivada, esto debería darnos como resultado 0. Entonces, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Entonces, el valor de la constante en este caso es 0. Por lo tanto, nuestra función de ingreso estaría dada por esta sería nuestra función de ingreso o de ingreso total. Luego en el inciso B se nos pide determinar cuánto se obtendría de ingreso por la venta de 110 unidades. Esto implica que vamos a evaluar nuestra función de ingreso con 110 unidades. Sustituimos 110 en las X de nuestra función de ingreso.
Y entonces el ingreso que se obtiene de vender 110 unidades es de 748. Bien, el otro caso vimos que es cuando nosotros conocemos el valor de la constante o se nos proporciona el valor de la constante. Para este ejercicio se nos proporciona una función de costo marginal y se nos pide determinar la función de costo si los costos fijos de la empresa son de 2.000 empiras. Sabemos nosotros que la función de costo total está compuesta por los costos fijos más los costos variables. Entonces, los costos fijos es la parte constante, ¿no? Es la que se hace cero al derivar la función de costo. Entonces, si sabemos cuáles son los costos fijos, sustituiríamos este valor por la constante de integración. Entonces, vamos a inicialmente a integrar el costo marginal. Bien, ¿y cómo sabemos que los costos fijos de la empresa son de 2.000 empiras? Entonces sustituiremos estos 2.000 por la constante de integración. Y esta sería nuestra función de costo total. Luego se nos pide determinar el costo de producir 150 unidades, es decir, vamos a evaluar nuestra función de costo con 150.
Bien, para el tercer tipo de ejercicio, vamos a determinar el valor de la constante a partir de datos conocidos o datos históricos. Eh, Este ejercicio se nos proporciona, aparte de la función de utilidad marginal, el hecho de que cuando se producen 10 unidades, la utilidad mensual es de 40.000 lempiras. Este es un dato histórico, puesto que si se sabe que al producir 10 unidades se obtuvo una utilidad de 40.000 lempiras, es porque esto sucedió anteriormente o sucedió en el pasado. Entonces, iniciaremos determinando la antiderivada de la función de utilidad marginal. Ciento veinte entre 3 es 40. 50 entre 2 es 25. Bien, entonces para determinar el valor de la constante, partimos del hecho que cuando se producen 10 unidades, se obtiene una utilidad de 40.000. Es decir, si nosotros sustituimos 10 en nuestra antiderivada de la función de utilidad, esto debería darnos como resultado 40.000.
Entonces el valor de la constante es de negativo 500. Por lo tanto, nuestra función de utilidad estaría dada por. Bien, luego se nos pide determinar la utilidad cuando se producen 20 unidades. Entonces, esto implica que vamos a evaluar nuestra función de utilidad con 20 unidades. Entonces, la utilidad de producir 20 unidades es de 315.500. Bien, veamos otro ejemplo similar al anterior. Se nos proporciona una función de utilidad marginal y se nos pide determinar la función de utilidad. Adicionalmente, se establece que se obtiene una utilidad de 310 al venderse 100 unidades. Entonces, primero determinamos la antiderivada de la función de utilidad marginal.
Entonces, para determinar el valor de la constante, partimos del hecho que al producirse 100 unidades, se obtiene una utilidad de 310. Es decir, si sustituimos 100 en x de nuestra función de, o en nuestra antiderivada de la utilidad marginal, el resultado debería de ser 310. Entonces nuestra función de utilidad estaría dada por bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo tenemos una función de ingreso marginal y se nos pide determinar la función de ingreso. Recuerde que en el caso del ingreso nosotros podemos asumir que cuando no se produce ni vende nada, no se obtiene ingreso, ¿no? Esto para determinar el valor de la constante. Iniciamos por determinar la antiderivada de el ingreso marginal. Entonces, asumimos que cuando no se produce ni vende nada, no se obtienen ingresos. Es decir, que al sustituir cero en nuestra antiderivada del ingreso marginal,
esto debería darnos como resultado cero. Por lo tanto, el valor de la constante es cero. Entonces, nuestra función de ingreso estaría dada por para el inciso B se nos pide determinar la relación de demanda. Recordemos que para determinar el ingreso, lo que hacemos es multiplicar a la relación de demanda o precio por la cantidad. Entonces, para obtener nuevamente la relación de demanda, habría que dividir entre las unidades. Entonces, la demanda estaría dada por